Buenos días. Hoy estaremos compartiendo la reflexión del Evangelio del día de hoy, que está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 3, del verso 7 al 15. Y estaremos pidiendo la intercesión hoy de nuestra santa que se celebra el día de hoy, que es Santa Catalina de Siena. Antes de comenzar el Evangelio voy a leerles una pequeña biografía de Santa Catalina de Siena. Dice: hoy contemplamos lo que hizo el Espíritu en la vida de Santa Catalina de Siena. Por una parte, en ella vemos realizada la sabiduría de los sencillos, porque Catalina era una mujer analfabeta, sin formación, que llegó a explicar misterios profundos de la vida espiritual y fue capaz de sacar de sus errores a muchos pretendidos sabios de su época. La acción del Espíritu en quien se deja enseñar por él produce la más alta sabiduría e infunde en los aparentemente débiles un arrojo incomprensible. La humilde e inculta Catalina era capaz de dirigirse al Papa dándole consejos y de reprochar de frente las debilidades de los obispos. Pues que Santa Catalina interceda por cada uno de nosotros y nos dé el Espíritu Santo la humildad que necesitamos. Bueno, Evangelio de Juan capítulo 3, versos 7 al 15. No te extrañes de que te haya dicho: necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús: ¿tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden, la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que cree en él tendrá por él vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, en primer lugar, ustedes y yo venimos un día de Dios, el día que hemos nacido a esta vida terrenal, y un día regresaremos a la presencia de Dios, que no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Por eso el Señor insiste en que todos los días debemos vivir preparados. ¿Y qué significa vivir preparados? Vivir en el amor. Y el Señor nos recuerda esto, no para que nos pongamos melancólicos, tristes, o nos desesperemos, o nos angustiemos. No. El Señor nos recuerda esto para que no desperdiciemos ni un minuto, ni un segundo de la vida en este mundo. Porque ¿cuántos de nosotros, en vez de vivir el amor y encontrarle sentido a la vida, vivimos la grosería, diciendo malas palabras, insultando a la gente? Vivimos en la violencia, vivimos en el odio, vivimos en la maldad, en la pelea, y eso no es vida. ¿Cuántos de nosotros
a nuestros seres queridos mientras los tenemos, les damos espinas? Los tratamos mal y cuando ya se fueron al camposanto les ponemos flores. ¿Cuántos de nosotros decimos groserías en la vida? Ofendemos en la vida a las personas. Hoy ha dicho el Señor, venimos de Dios y regresamos a Dios. Por eso, no le dé oportunidad al maligno, al demonio, a que le aleje de Dios, a que le haga pelear en su casa, en su matrimonio, en su familia, en su comunidad. Usted y yo somos hijos de Dios y siempre nuestra fe debe estar fortalecida en el Señor, amando de verdad. Segundo punto, no solo basta ser bautizados para entender lo que quiere decir Jesús. Lo que quiere Jesús de nosotros es lo que le pasó a Nicodemo. Él no entendía, él no comprendía las palabras de Jesús. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo cuando leemos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no entendemos la palabra de Dios? A mí me pasa que muchas veces estoy estudiando la Biblia y no le entiendo, no entiendo qué me quiere decir ese pasaje de la Biblia. Y por más que a veces la leo, no entiendo, pero aunque no la entienda, hay que leer la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué? Porque es que no entendemos. Porque a veces pensamos que solo es necesario nuestra pobreza en cuanto a la inteligencia humana. Entonces, necesitamos alimentar esa inteligencia para entender y comprender lo que dice Jesús. ¿Y cómo se alimenta eso? Pues con la oración, con la palabra misma de Dios, con la lectura asidua. Podemos alimentar nuestra inteligencia. Pedirle al mismo Dios que nos dé el Espíritu Santo. Eso es lo que debemos hacer, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender su palabra. Y el Espíritu Santo derrama sus dones, y uno de sus dones son la inteligencia, son la sabiduría, para poder entender lo que Dios quiere en la vida de cada día, de cada uno de nosotros. Bueno, insisto, cuando solo queremos actuar con nuestra inteligencia humana, podemos también equivocarnos, podemos también entender de una manera incorrecta o cometer errores. Invoquemos la luz del Espíritu Santo y nos ayude a comprender a diario la palabra de Jesús y nos ayude a comprender a diario la palabra de Dios. Si la palabra humana nos miente, nos engaña, nos lastima, nos hace daño, está la palabra de Dios para hacer luz, para hacer fuerza. La palabra de Dios para alimentar y alentar nuestra vida, la vida de todos los días. Punto número 3. El Señor Jesús hoy ha dicho al final del Evangelio que debemos fortalecer la fe. Literalmente ha dicho el Señor, el que cree en Él tendrá vida eterna. Alimentemos nuestra fe y eso significa conocerlo a Él. Eso significa, una vez que lo conocemos, amarlo. Una vez que lo amamos, seguirlo. Y qué bonito poder escuchar un día que diga Jesús, donde yo estoy, quiero que estén también ustedes. Y eso es el cielo, la eternidad, y por eso es necesario aprender a escuchar su palabra.
Y no solo escuchar con el oído, sino también escuchar con el corazón. Porque qué fácil es escuchar aquí, pero no llega acá en el corazón. Por ejemplo, estos días el Señor ha estado insistiendo, la paz les dejo, la paz con ustedes. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso estos días en las lecturas de la Santa Misa? Pero ¿cuántos escuchamos que el Señor dice la paz con ustedes? Pero nosotros en la casa vivimos peleando, vivimos en la violencia, vivimos en las ofensas, en las malas palabras, y en la comunidad vivimos en la envidia, en la discordia, en la pelea. Entonces, acá el Señor ha dicho paz, pero acá adentro estamos haciendo la guerra. Entonces, pidamos al Espíritu Santo la gracia de saber escuchar la palabra de Dios, no solo con el oído, sino con el corazón. Y pidamos también la gracia al Señor sobre todos nosotros en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestra comunidad, donde servimos, en el ministerio donde estemos sirviendo, ya sea de lectores, sugieres, ministros extraordinarios de la comunión, ya sea en el coro, etcétera, etcétera. La gracia de saber escuchar a Dios, la gracia también de escuchar a los demás, porque cuántos de nosotros nos dejamos llevar por un enojo, por un mal rato, por un mal momento, y empezamos a hablar sin escuchar, y por eso muchas veces se dice lo que no se siente. Y cuando se dice lo que no se siente, se lastima a quien se ama. Ya dice un dicho por ahí que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Porque muchas veces te vas a estar lamentando por lo que le dijiste a aquella persona, y por lo regular siempre donde se ha dicho que donde uno se lastima más es en el matrimonio. En el matrimonio es donde uno más se ofende, donde más se lastima, porque pues no te va a venir a hacer daño a otra persona como te la hace a veces tu pareja o tus hijos, o tú a tus hijos, y así. Muchas veces decimos muchas palabras que hieren, y ya cuando menos pensamos ya soltamos esa palabra. ¿Cuántas veces a veces enojados les gritamos a nuestros hijos y les soltamos palabras ofensivas? Y ya cuando uno ya cuando reaccionas ya lo dijiste, y ya no hay marcha atrás porque ya lo dijiste. Por eso dice el dicho, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Pidámosle entonces al Señor, antes de hablar, saber escuchar, antes de hablar, saber pensar, y pedirle al Espíritu Santo mucha sabiduría, que el Espíritu Santo nos ayude también a manejar nuestras emociones en la vida diaria. Que todos y cada uno de ustedes tengan un bendecido martes, y que el Señor les bendiga a cuantos hoy estamos reflexionando su palabra a través de las redes sociales, y que Dios me los bendiga, que Dios me los proteja, y que el Espíritu Santo nos dé mucha sabiduría y mucha inteligencia para saber actuar, para saber hablar, que tanta falta nos hace. Entonces, que la paz del Señor esté en cada uno de ustedes, y que la Virgen Santísima nos cubra con su manto. Amén.